Muy buenas a todos, ¿cómo están, familia? Le damos la bienvenida a esta nueva sección en la cual estamos estudiando la vida de Abraham, el camino de la fe, donde estamos explorando en detalle su vida, ya en este séptimo capítulo, donde ya estamos a punto de llegar al momento cúlmine, donde una vez más el Señor va a poner a prueba la fe de Abraham. Pero antes vamos a seguir explorando las decisiones de Abraham, cómo él fue creciendo, cómo él fue aprendiendo sobre quién es Dios. Y hoy, como siempre, lo vamos a hacer junto a Manu Rodríguez. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿todo bien? Gracias, Mati, por la presentación. Como siempre, ¿no? Bueno, le doy la bienvenida a todos, a los que nos están siguiendo desde siempre. Este es el séptimo capítulo. Así que gracias por lo que están siguiendo capítulo tras capítulo, por lo que se van sumando, por compartir. La verdad, de todo corazón, el anhelo que tenemos con Mati es que seamos de edificación, ¿no? Y que veamos la vida de Cristo, ¿no? La vida del cristiano a través del camino de la fe, porque estamos, ¿no? Le llamamos el camino de la fe, ¿no? Y vemos la vida de Abraham, pero cada uno en particular, ¿no? Cada uno transita su propio camino de la fe, ¿no? Así es. Mati tiene su camino de la fe y Dios trata con él y tiene sus experiencias. Dios trata conmigo en este camino de la fe y Dios sabe cómo tratar conmigo. Así que Dios sabe tratar con cada uno de nosotros. Pero es un solo camino. ¿No? Es un solo camino en el cual Él ya dispuso y nosotros lo transitamos a nuestros pasos. Y cómo Dios trata, ¿no? Con nuestro carácter, nuestra personalidad, ¿no? Él nos conoce muy bien, entonces sabe cómo guiarnos en este camino que Él puso. En la vida de Abraham, bueno, han pasado decisiones, ha tomado decisiones entre Abraham y Sara, han hecho muchas cosas, ¿no? Han ocultado información, han querido zafar de la muerte, han visto la intervención de Dios. Y se han vuelto, ¿no? a adorar a aquel quien los llamó, ¿no? A ellos dos. Han aprendido mucho. Han aprendido mucho, sí. Hemos tenido un trayecto largo, 7 capítulos, donde los invitamos, hermanos, a repasar, ¿no? No se queden sin ver un capítulo. Si realmente están queriendo comer y están queriendo ver cómo aprender y caminar, véanse los 7 porque más allá que sean algunos largos, tratamos de ser siempre 1 hora, 1 hora y 10. Bueno, se nos fue a casi 2 horas, pero porque tiene tanta riqueza la palabra del Señor, tanto habla, que es necesario dedicarle el tiempo, ¿no? Entonces los motivamos, hermano, no se queden sin ver un capítulo, comparta el estudio, es de forma gratuita, ¿no? Que lo hacemos porque queremos que la iglesia crezca, necesitamos compartir su palabra, ¿no? Entonces el Señor puso esto en nuestro corazón y nosotros se lo reflejamos, ¿no? Lo que Él puso. Entonces en este capítulo vamos a ver lo que Dios viene hablando desde que lo ha llamado, ¿no? La promesa que le ha dado y vemos el pacto que hace con Abraham, pero ya de una forma para Abraham de manera física, ¿no? Algo que diga esto es porque soy de Dios, ¿no? Y vamos a remarcar todos esos puntos porque son tan importantes ahora en el nuevo pacto, ¿no? Que reflejan esa sombra, ¿no? Por así decirlo, de lo que como Dios trataba a la persona y cómo trata el Señor ahora a través de Cristo, ¿no? Así que en este capítulo vamos a leer Génesis 17. Es importante, hermanos, como decimos en cada capítulo, que tengan sus notas, que tengan su Biblia, que puedan estar compartiendo junto a nosotros. Nosotros damos varios puntos, varios significados, lo que entendemos a la luz que Dios nos dio, lo que significa el capítulo o el versículo, ¿no? Y a lo mejor les sirva a ustedes. Amén. Vamos a empezar, amigo, porque tuvimos una intro muy guiada hacia el tema. Así que... me di cuenta, perdón, pero no pusimos cronómetro. Es verdad, no pusimos cronómetro. Bueno, ahora lo pongo. Bueno. Y para arrancar, porque si no se nos va casi 2 horas. Si querés, yo arranco un poco, después seguís vos a leer. O léelo todo vos. No, mucho. Dale, arranca. Vamos a leer. Bueno, el capítulo 17 estamos, ¿no? El título, por lo menos aquí, dice la circuncisión, señal del pacto, ¿no? Amén. Dice:
Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Levántate, anda. Anda delante de mí. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: este es mi pacto contigo. Serás padre de muchedumbre de gentes. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros, de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. El incircunciso, el circunciso, ¿no? Aquel a quien no le haya cortado la carne del prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿no? Esto lo comentamos hoy cuando estábamos hablando, ¿no? Dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, ¿no? Y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo? Y Sara, ya de 90 años, habrá de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá viva Ismael delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré, ¿no?, mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Acabó Dios de hablar con Abraham y se alejó de él. Entonces tomó Abraham a su hijo Ismael, a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Tenía Abraham 99 años de edad
cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Todos los varones de su casa, tanto el siervo nacido en casa como el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados en él. Wow, maravilloso, la verdad. Este capítulo, como Dios muestra, ¿no? Ya el pacto en forma física, ¿no? Es cuando te firmas el contrato una tenés, firma, sí. Y tenés la firma y tenés el papel diciendo esto. El comprobante, ¿no? El comprobante, sí. Y vemos ese pacto, esa promesa que Dios viene hablando en varios capítulos, ¿no? Anteriores, haciéndose ya cada vez más real, ¿no? Obviamente hay un poco de incredulidad, a lo mejor por su edad, por su edad más que nada, ¿no? Porque destaca eso, ¿no? De Abraham, por el tema del hijo todavía esperado, ¿no? Han pasado 13 años desde que Ismael nació y Dios había hablado que no iba a ser a través de Ismael, sino a través del hijo que le iba a dar con Sara. Y son 13 años que pasaron, ¿no? Ya toda una vida y ya una vivencia con Ismael, una crianza. Y ahora que venga otro hijo, o el hijo que Dios quiere que venga, claro, a Abraham se le parece un poco raro, ¿no? Porque ya es anciano, ¿no? 99 años dice que tiene. Recordemos que antes, esto está en el capítulo anterior, ¿no? Sí. Que antes de que nazca Ismael, habían pasado 11 años, sí. ¿no? Ahora pasaron 13. O sea, son 24 años ya de que Dios le había prometido. Sí. Y ya realmente Abraham estaba realmente viejito. Ya estaba viejito, sí. Aparte de eso, sumar que Sara, ahora ya con el nombre cambiado, era estéril, ¿no? De 89 años, calculamos, porque menciona 100 y 90, y después, viste, remarca de 89, entonces como que de 90 años, de 99 años dice, es como típico hombre, ya más o menos 100, ¿viste? Claro, sí, tal cual. Entonces, 99 y 89 años aproximadamente de su edad. Entonces, claro, uno ya, viste, no espera eso. No espera, aparte, a lo mejor ni siquiera lo siguieron intentando, para mí, ¿no? Pero bueno, Dios promete y viene remarcando en toda su vida, ¿no? Del hijo que ha de nacer de ellos dos. Algo muy, muy interesante de esta parte, ¿no? Que en capítulos anteriores, ¿no? Siempre Dios decía, te daré el hijo, pero no se le marcaba un tiempo, ¿no? Claro. Y acá vemos recién que leíamos y ya decía, se marcó, ¿no? Un tiempo, se marcó un tiempo, o sea, el año que viene. Sí. O sea, que cómo Dios va revelando de a poco, sí. Y ahora lo remarca. Obviamente ahora va a haber una señal del pacto, y con la señal del pacto viene el tiempo que debe esperar Abraham. O sea, ya está todo en camino. Ya está todo en camino. Así que bueno, vamos a empezar a desmenuzar todo este capítulo, en el cual tiene mucha riqueza, hermanos. Vamos a estar hablando y hacer a lo mejor contraparte con el nuevo pacto, ¿no? Viendo lo que significa la circuncisión y lo que es ahora la circuncisión. Porque bueno, viste, los que quieren vivir por la ley a lo mejor se piensan, hubo una disputa entre la primera iglesia, ¿no? De que si había que circuncidarse o no circuncidarse. Claro. Entonces, bueno, viste, está ese punto en cuanto al nuevo pacto, ¿no? En cuanto a cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Así que bueno, vamos a empezar desde el 1, obviamente. Y vemos primero la renovación de esta promesa, ¿no? Vamos a leerlo de nuevo. Dice... el 17.1.2 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces vemos acá como primer punto, ¿no? Cómo se le presenta Dios a Abraham. Le dice: yo soy el Todopoderoso, yo soy, le dice, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Nosotros nos marcamos, ¿no?
a Dios siempre presentándose, pero nunca se le presentó de esta manera, ¿no? Él dice, yo soy Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿no? Dice, es la primera vez que Dios, ahora vamos al otro punto, que se le presenta como el Shaddai, Dios Todopoderoso. Esto revela un cambio de enfoque, ¿no? No es solo Dios el que promete, ya es el que cumple. Wow. Ya es el Dios que aún en lo imposible, Él puede hacer lo posible. Dios le recuerda, yo tengo poder sobre tu edad, sobre la esterilidad y sobre tus errores, ¿no? Esto vemos como Dios se le presentó a Abraham ya mostrándole quién es él o lo poderoso que es, ¿no? Después le dice, anda delante de mí y sé perfecto, ¿no? Esto implica vivir con integridad delante de la presencia del Señor y que toda la vida esté puesta a la mirada de Dios, ¿no? La palabra ser perfecto no es sinónimo de impecable, ¿no? Sino que es íntegro, sincero, maduro, ¿no? A veces pensamos que la perfección, ¿no? Porque sabemos que Dios en su palabra dice, ¿no? Ser perfecto. No ser perfecto, que lo dice muchas veces, ¿no? Para alcanzar a la estatura de un varón perfecto, o que vamos siendo perfeccionados. No estamos refiriéndonos a lo exterior, sino que a lo interior, ¿no? A lo que nosotros, a lo espiritual más que nada, ¿no? Que es lo interior, ¿no? Que nuestra alma, nuestro espíritu crezcan en entendimiento y en una integridad hacia Dios, ¿no? Amén. Y Dios le está pidiendo esto a Abraham, ¿no? Que sea así, que sea solamente para Dios, que sea íntegro, santo. Le está pidiendo que sea. Antes de que Dios renueve su pacto, llama a Abraham a una vida de rendición total, ¿no? La promesa está ligada a una relación profunda, no superficial, ¿no? ¿Cuánto nos pasa de eso, no? A nosotros, Dios nos llama a una relación constante, ¿no? No solamente a servir, no solamente a hacer tareitas, ¿no? Sino que a conocerlo, a estar en profundidad, en una relación profunda con Él, ¿no? Y eso es a través de la oración, la intimidad, ¿no? El estar callado delante de su presencia para poder escuchar su voz y no tener tanto vocecitas en nuestra cabeza de preocupaciones, dudas y todas esas cosas, sino que aprender a escuchar al Señor, ¿no? A descansar en Él. A descansar en Él, muy buen punto, sí. Eso es muy difícil hacerlo, eso es muy difícil, descansar, aprender a descansar en el Señor. Y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Dios no está comenzando algo nuevo, sino que está reafirmando lo que ya había hablado, ¿no? El pacto que ya había dicho en Génesis 12 y 15. Esta vez lo hará visible, ¿no? Una forma formal y más profunda. El verbo usado indica una acción firme y duradera. Dios dice, el pacto sigue en pie, no ha caducado, y no depende de tu edad ni de tu obra, sino de mi fidelidad hacia lo que Él prometió. Wow. Yo acá viendo, ¿no? todo esto, como vos lo recordaste al principio, Dios está cumpliendo la promesa. En este capítulo estamos bien. En el capítulo 17 está cumpliendo lo que ya venía hablando. Que venía prometido. Vemos acá que ya la está cumpliendo. O sea, es justo en el punto crítico, no, pero en el punto inicial del cumplimiento de lo que él había prometido. Está mostrando que él cumple con sus palabras, ¿no? Y esto, hermano, es una gran enseñanza hacia nosotros, ¿no? Porque nosotros tenemos muchas promesas de parte del Dios, nuevo pacto, ¿no? Tenemos muchas promesas del Dios. Entonces, nos deberían ayudar a entender cuando nos sucede algo en nuestro ambiente, algo laboral, algo que nos aflija, recordar lo que dice el Señor para poner, ¿no? En este punto que estamos hablando, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el final de los días. O sea, es imposible que nos sintamos solos, es imposible que no seamos consolados, que no nos sintamos acompañados, que nos sintamos desorientados. Es imposible porque Él está con nosotros. Dice después en el versículo, te multiplicaré en gran manera. Dios le repite otra vez la promesa de la ascendencia. Recordemos, ¿no? Que en una etapa del capítulo anterior, si no recuerdo mal, lo sacó a que vea las estrellas y que vea, ¿no? Si era posible para él contarlas. Y es imposible. Y le dice, si alguien puede contarla, pues bien, pero así van a ser tu descendencia, innumerables.
Entonces Dios le vuelve a repetir todo ese punto. Dios no está frustrado por Ismael ni ha cambiado su plan, ¿no? La multiplicación es el resultado del pacto, no de la capacidad de Abraham. Dios le da una promesa imposible de lograr con medios humanos, ¿no? Nosotros nos hicimos un pequeño recuadro, a lo mejor lo ponga por aquí, así ustedes pueden ver lo que nosotros estamos viendo, donde detallamos, ¿no? Verdad clave y el significado. Dice, vamos uno y uno, así no hablo yo solo. Dale. Dice, el tiempo humano no anula promesa, o sea, esto significa que Dios no se atrasa. Todo tuyo el siguiente. El Shaddai, ¿no? El Shaddai, sí. Significa, Dios tiene poder para cumplir lo imposible. Estamos hablando, ¿no? Para que se pueda comprender lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos resaltando estas palabras, ¿no? Y dando su significado, ¿sí? Dice, andar delante de Dios significa vivir en integridad sin máscaras. Sin máscaras. No tener nada en la cara, o sea, soy como soy. Bueno, hoy en día se dice, ¿no? Es ser sincero. Ser ¿no? sincero, sí. Que, bueno, antes... presentarme delante de Dios sin ninguna máscara, ¿no? Sin nada, sincero que me oculte a mí. Claro, sincero significa antes en los actos, ¿no? Sí, que en los actos, ¿no? Que se hacía como para entretener a la gente, ¿no? Se usaba una mascarilla. Sí, los ¿no? teatros. De los teatros. Se usaba una mascarilla de cera, ¿no? Sí. Entonces demostraba algo que no era. Entonces de ahí sale la palabra ser sincero, ¿no? Sin ninguna máscara. Hipócrita, ¿no? creo que se le decía la palabra. Si no me equivoco, ¿no? En cuanto a lo que se refería con el tema de la máscara, ¿no? Sí, está ocultando algo. Claro. Algo está ocultando y está queriendo ser otra cosa. Demostrando otra cosa de lo que Así uno no es, ¿no? Así Entonces, sé sincero ante Dios, ¿no? Sí. No usar ninguna máscara, sino abrir el corazón y el interior, claro. ¿no? Y eso le está diciendo, ¿no? A Abraham. A Abraham, ¿no? No me ocultes nada, ¿no? Porque, aparte de que él le ha mostrado, ¿no? Que él conoce, porque más adelante lo vamos a ver, ¿no? Que él se ríe y Dios le vio la intención de su corazón, ¿no? Dios ve todo. Entonces, así no lo pensemos por acá, pero lo tengamos acá. Él lo ve. Claro, sí, entonces, él le está pidiendo que tu corazón no oculte nada. Que tu corazón no oculte nada. Que delante de mí no tengas nada que esconder, ¿no? Él quiere eso de nosotros. Quiere que rindámonos por completo a él. Que seamos transparentes. Que seamos transparentes delante de todo, ¿no? Si somos delante de Dios, entonces somos delante de todos, transparentes. Entonces debemos estar de esta manera íntegra, como Dios le pide a Abraham, nos pide a nosotros, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, entonces seguimos, ¿no? Dice, el pacto sigue vigente, le promete Dios. Entonces dice, a pesar de los errores y silencios, ¿no? A pesar de que Dios a veces pareciera ser que a veces no nos habla, no nos contesta, y a pesar que a veces hay un tiempo como, parece que le ora a la pared, ¿no? Que a veces Dios hace esos silencios, pero Dios sigue vigente todos los que Él no promete, ¿no? Vos fíjate que pasaron 13 años, ¿no? Dijimos, Ismael tiene 13 años y Dios se vuelve a presentar recién ahora, 13 años después, ¿viste? Entonces hay momentos en el cual Dios hace silencio y nosotros debemos permanecer, ¿no? En cuanto a su promesa y lo que no ha dicho ya con anterioridad. Entonces, aprender a esperar es parte fundamental. A ser paciente. A ser paciente. Bueno, hay un capítulo de que volamos un poco de es verdad, de lo voy a poner por ahí. Sí. Así que véanlo. Vamos con el otro punto. Dale. Dice, multiplicación viene como fruto de la comunión con Dios, ¿no? Entonces, en el Génesis 17:3 al 8, Dios cambia el nombre de Abraham y amplía la promesa, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver estos cambios, estas modificaciones que Dios hace, ¿no? Porque Abraham fue posicionado. Abraham fue posicionado, estaba en una parte y ahora fue ubicada en otra, ¿no? Como el padre de multitudes, ¿no? Y Dios lo refleja a través de estas pequeñas modificaciones en su nombre, ¿no? Recordemos, ¿no? Que para los hebreos, ¿no? Cuando uno le pone nombre a su hijo, es por algún significado, ¿no? O fíjate que le dijo, tu hijo será llamado Isaac, fue por la risa, Isaac significa risa, que tuvo Abraham. Entonces siempre hay un significado en los nombres cuando se le pone a su hijo. Dice, y el nombre y por eso el cambio de nombres a Abraham y a Sara, ¿no? ¿Querés leer el primero, amigo? Dale. Porque me perdí por acá.
Dice, he aquí, ¿el B o el A? El A. Ah, el A, ahí está. Entonces dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro, dice, Amén. ¿no? Este es un gesto de reverencia total. Así es. ¿No? Amén. Cuando Abraham se postra, nosotros nos postramos ante Dios. Así o sea, nos entregamos por completo. Sí. Abraham se entregó por completo, Está ¿no? rendido. Está rendido, ¿viste? Y asombro y también, asombro, ¿no? Sí. Abraham reconoce que está ante una presencia y una palabra que lo sobrepasa. ¿No? Y eso nos pasa, ¿no? Sabemos que Dios dice, ¿no? Hay muchas cosas de Él que sobrepasa todo entendimiento, como por ejemplo la paz, ¿no? Su paz sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es algo que no podemos explicar. Es algo que no podemos explicar. Entonces Abraham, ante esto, ¿no? Que le ha dicho el Señor Jehová, Abraham se inclina porque no hay otra cosa que decir. Solamente está rendido ante eso, ¿no? Ante esa palabra. Hay muchos casos, ¿no? En la Biblia donde vemos que cuando Dios aparece con su presencia, al hombre no le queda otra que arrodillarse. ¿No? Todo, hay una palabra no muy conocida, ¿no? Dice que toda rodilla se doblará. Porque ante la presencia de Dios nadie se puede mantener parado. Aunque por más que uno no, por ejemplo, no, aunque no crea en Dios o no tenga confianza o sea ateo, cuando la presencia de Dios aparece, Señor, no hay quien aguante parado. Es que yo ahora me pongo a pensar en Israel, ¿no? Cuando fue sacado de Egipto, aún el pueblo hebreo, ¿no? Fue sacado de Egipto y se encontraron el primer año en el desierto creando todo el tabernáculo, ¿no? Y toda la gran tienda. Y el Señor los llamó al pueblo entero al monte Sinaí, ¿sí? Y el Señor le habló a todo el pueblo, ¿no? Y vemos cómo describe, ¿no? Un monte con una nube, terremoto, todo temblando, fuego, rayo. ¿Y qué representa eso? La santidad del Señor. El monte no se podía contener ante Dios, por eso temblaba todo. ¿Y qué produjo eso en el pueblo? El temor. El temor ante lo que están viendo y lo que escucharon. Por eso le dicen a Moisés, por favor, habla tú con Dios. Ve tú y nosotros haremos, ¿viste? Porque tienen miedo de morir, ¿no? Por lo que están sintiendo. Esto nos lleva, hermanos, se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque pensar en la santidad del Señor, esto nos tiene que llevar a nosotros en este tiempo a cuando hablamos de Dios o nos queremos presentar al Señor, hermanos amados, Dios, debemos tener miedo. No un miedo de querer escapar, sino de reverencia, temor al Señor. De respeto, ¿no? Porque Él nos acercó a su santidad. Nos acercó a Él y no lo merecíamos porque así como el arca uno no lo tocaba y caía muerto, ahora el Señor nos dice, no tengas miedos ahora. No tengas miedo porque yo te acerqué a mí y ahora podés acercarte a mí. Pero ir delante del Señor con ese temor de quién es Él, ¿no? De lo que representa a Dios. Es el Todopoderoso, Fíjense, ¿no? en el monte Sinaí, hermano, cómo temblaba todo porque la tierra no podía contener la presencia del Señor. Y toda rodilla en aquel momento se doblará ante eso mismo. A veces es verdad, ¿no? Que a veces en este tiempo de gracia, ¿no? A veces perdemos ese respeto con Dios, ¿no? Pensamos que es un amigo, ¿no? Sí. Es un amigo, pero no así cualquier cosa. Pero no un amigo como te tengo yo a vos, ¿no? Claro. Sino que a veces perdemos ese respeto, ese sentido de que Dios es el Todopoderoso, ¿no? Como decíamos santo, 13 dice su santo. palabra. O sea, y como decíamos recién, no hay quien aguante parado, o sea, es inevitable que ante su presencia toda rodilla se doble. Entonces, a veces perdemos ese sentir, ¿no? Ese sentimiento de Dios todopoderoso, ¿no? Y lo ponemos a veces a Dios a nuestra misma altura. ¿no? Qué error tan grande. Entonces, no perder eso, ¿no? Sí. No perder eso, decir, fíjate, me acuerdo, ¿no? A Moisés, ¿no? Cuando vio la zarza ardiente,
Dios mismo demandó, quita la sandalia de tus pies porque este lugar es santo, ¿no? Y Moisés se sacó la sandalia y se arrodilló, ¿no? Tenemos ante nosotros al Dios Todopoderoso, ¿no? Al que creó el universo, nos creó a nosotros, ¿no? Entonces, no perder eso, ¿no? De ese respeto y decir, Dios, me arrodillo ante ti, ¿no? No hay palabras que expliquen o salgan de nuestra boca ante su santidad y su majestad. Únicamente nos sale arrodillarnos e inclinarnos ante él. Para añadir algo nomás, ¿no? Que la palabra misma dice, ¿no? El amor perfecto echa todo temor, ¿no? Entonces, el que tiene miedo de Dios, ¿no? De acercarse a Dios, es porque no ha sido perfeccionado en el amor, ¿no? Así es. Pero eso no quiere decir que lo tenemos menos Dios, ¿no? Como uno así, sino que el respeto hacia Dios, de que Él es el verdadero Dios. Así es. Y que nos arrodillamos ante Él con eso. No me salen las palabras, ¿no? Para explicarlo, pero con un corazón temeroso de que es el Todopoderoso. Es que ese temor, ¿no? Nos hace adorarlo. Sí. Ese temor de que tenemos delante de nosotros, por así decirlo, ¿no? Cara a cara al Dios Todopoderoso, nos hace arrodillarnos y adorarlo, así ¿no? es. Entonces, ese tipo de temor hablamos, ¿no? Para que no se malinterprete este temor, sino el temor de decir, no me queda otra que arrodillarme y adorarlo. Amén. A un Dios Todopoderoso. Amén. Wow. Entonces, Abraham, hermanos, él se postró y se rindió de una manera completa a Dios, ¿no? Y es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. Sí. Aquí, porque si no, no podemos hablar de la santidad del Señor todo como 4 horas, si queremos. Dice, aquí mi pacto es contigo, dice. Dios habla en tiempo presente, ¿no? Es contigo, le dice, ¿no? Le dice que será, y fue. Esto afirma que el pacto sigue vigente, aunque haya pasado años y haya ocurrido muchos errores, que lo hemos visto en capítulos anteriores. Es una afirmación de gracia, ¿no? Dios no cancela su trato por causa de nuestra fragilidad. Después más adelante dice, no se llamará más tu nombre Abraham. Acá empezamos con los cambios, ¿no? Dice, Abraham significa padre enaltecido, ¿no? Pero Abraham significa padre de muchedumbre, ¿no? Y padre de multitudes, ¿no? Dios no cambia solo el nombre, y esto es algo muy importante, cambia la identidad. Ahí está. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Anteriormente, lo cambia de posición, es otra posición, ¿no? La identidad son posiciones, vos estás en un lado y ahora representás otra cosa. Wow. Me encanta esto, cambia la identidad, ¿no? Cambia también lo que es. Lo que es, ¿no? El cambia de camino también, ¿no? Sí, obvio. Es que la identidad representa dónde estás vos planteado, ¿no? ¿Dónde estamos planteados nosotros? En Cristo Jesús. Entonces, nuestra identidad es hijo de Dios, es hermano de Cristo, es Cristo en nosotros. Entonces, cuando uno se siente parte del cuerpo, sabe dónde está posicionado, entiende dónde está posicionado. Por eso hay tanto a veces, esto entramos y salimos rápido, tantos hermanos que están desorientados porque no entienden dónde están posicionados. Bueno, justamente acá poníamos, ¿no? Decía, establece un nuevo destino y propósito. Ahí está. Después más adelante dice, te multiplicaré, el siguiente debe decirlo vos, te multiplicaré de gran manera, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, ¿no? Qué increíble, qué maravilloso lo que comenzó con 2 personas, ¿no? La promesa se amplía, ya no solo es tener un hijo, ¿no? Más allá que anteriormente el Señor lo sacó, le mostró los cielos, las estrellas, y le dijo, así será tu descendencia, ¿no? Pero acá le vuelvo otra vez a decir, no solamente tendrás un hijo, sino que tendrás naciones, saldrán reyes de ti. Esto apunta a Israel, ¿no? Obviamente, como nación, naciones árabes a través de Ismael. La iglesia que por la fe en Cristo es parte de la descendencia espiritual de Abraham, todos somos incluidos en eso, ¿no? En Gálatas 3:29 dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, ¿no? La promesa que se le hizo, ¿no? Reyes saldrán de ti, es una profecía que culmina en Cristo, ¿no? El rey de reyes, hijo de Abraham, ¿no? Eso está en Mateo 1:1.
Luego dice, el pacto perpetuo para ser tu Dios, le dice Dios, ¿no? Dice, Dios establece que el pacto es eterno, no provisional, ¿no? Así es. Dice, la esencia del pacto no es solo que Dios da, sino quién es Él para Abraham. Seré tu Dios y el de tu descendencia, ¿no? Yo creo que lo que siempre Dios quiso para toda la humanidad, sí, que Él sea Dios de todos. Así dice, es. Esto refleja el corazón del Evangelio. Dios no quiere darte solo bendiciones, quiere darte su presencia. Así es, amén. Acá quiero remarcar una parte, ¿no? Porque acá dice, la esencia del pacto no es solo lo que Dios da, no, esa parte no. El Dios establece el pacto eterno, no es provisional, ¿no? Estamos hablando de que el prepucio, ¿no? Era cortado como señal del pacto, ¿no? Sí. Pero él dice que es algo perpetuo, ¿no? Sí. Y después en el nuevo pacto dice que ya no es necesario hacerlo. Entonces refleja el pacto en realidad que hace Cristo en nosotros, ¿no? Es una sombra, ¿no? Recordemos lo que es el antiguo pacto, ¿no? Es toda una sombra, una silueta de lo que iba a representar la realidad, ¿no? Entonces cuando Dios está hablando acá, está hablando de lo que va a hacer Cristo en nosotros. Él va a hacer un pacto eterno con nosotros. Nosotros seremos para Él su pueblo y Él será para nosotros nuestro Dios, ¿no? A eso iba. Entonces habla de lo que hace Cristo en nosotros, ¿no? Es la circuncisión que hace Cristo en nuestros corazones, ¿no? Esto es un reflejo, es una sombra. Entonces acá cuando Dios le habla que dice va a ser perpetuo, va a ser para siempre, va a ser eterno, habla de lo que Cristo va a hacer en nosotros. Amén. Amén. Después dice, te daré la tierra como heredad perpetua, ¿no? Reafirma la promesa de Canaán, no solo como tierra física, sino como una herencia espiritual del pueblo de Dios. Estamos hablando de Cristo. Volvemos a lo mismo, sombra y realidad. Heredad perpetua apunta a una dimensión eterna del pacto. Cristo, volvemos a lo mismo, ¿no? Que se cumple espiritualmente en Cristo y será culminado en el reino de Dios, ¿no? Acá es importante cuando leemos el Antiguo Pacto ver lo que es la sombra y lo que es la realidad, ¿no? La forma física y la forma espiritual. Entonces, de todos estos versículos que leímos, nosotros resaltamos algunos puntitos como hicimos en el capítulo anterior. ¿Querés leerlos, amigos? Dice, la gracia de Dios transforma identidades. Sí. Oh, es tremendo. Sí, dice, wow. El pacto de Dios no caduca con tus errores. Escuchen bien, hermano. Dice, el pacto de Dios no caduca con tus errores. Se profundiza con tu rendición. Amén. Dios no solo quiere darte cosas, quiere ser tu Dios personal. Amén. El nuevo nombre y la nueva promesa vienen con un llamado a caminar diferente. Y el último punto dice, tu historia personal puede impactar generaciones si vivís bajo pacto con Dios. Ese es terrible porque vamos a lo mismo, ¿no? El pacto con Dios es Cristo, ¿no? Él hizo un pacto con su Hijo y nosotros somos incluidos en ese pacto. Wow. Y acá nos está diciendo, lo que vos vivas, tu historia personal, va a impactar en todo nuestro alrededor y a nuestras generaciones, ¿no? Amén. O sea, lo que le podemos dejar a nuestros hijos, lo hablamos de una vez, ¿no? Sí. La heredad que le podemos dar. Hermano, no busque darle auto, casas, plata, dinero. No, hagan tesoros en los cielos, dice el Señor, ¿no? Amén. Cristo en las generaciones, con un anhelo y una profundidad muy diferente a generaciones anteriores, para que ellos puedan seguir sobreedificando, ¿entendés? Entonces es lo mejor que le podemos dar. Y cuando nosotros caminamos bajo ese pacto, caminamos bajo el gobierno que surge de ese pacto, y caminamos bajo eso, impactamos, dejamos huellas. ¿Sí? Obviamente es Cristo caminando nosotros y todo lo que podemos hacer referencia, ¿no? Pero es importante remarcar esto, ¿no? Que nosotros debemos, la iglesia debemos dejar esta huella, ser luz. Amén. Entonces vamos a entrar en la siguiente sección, la señal, ¿no? del pacto, lo pusimos nosotros. Esto está en Génesis 17, del 9 al 14. Vamos a leerlo de vuelta, así refrescamos memoria. Del 9 al 14 dice, y dijo de nuevo Dios a Abraham dice ahora, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será
circuncidado todo varón de ti, de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa. Y el comprado por dinero, ¿no? Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado, ¿no?, mi pacto. Claro. Entonces vamos a entrar en este punto, ¿no?, de mucho significado, mucho simbolismo, lo que significa este acto que se hace, ¿no?, de cortar el prepucio, ¿no?, la circuncisión, ¿no?, y lo que es la incircuncisión, ¿no? Y después, bueno, hacemos referencia a Pablo, ¿no?, que habla también de eso. Vamos a entrar. Dice, guardarás mi pacto, ¿no? Nosotros nos poníamos. Hasta ahora, Dios había hablado mucho de su fidelidad, ¿no? Ahora llama a Abraham a una respuesta concreta. El pacto tiene promesa, pero también tiene responsabilidad humana, ¿no? Guardar. El pacto implica vivir bajo obediencia, no solo bajo bendición. Más adelante dice, mi pacto, todo varón será circuncidado, ¿no? Dice, Dios establece una señal física, visible, que marca a todos los varones del pueblo del pacto. La circuncisión no es solo una tradición cultural, ¿no?, de los judíos, sino una señal espiritual. Implica cortar el exceso, lo que es carnal, ¿no? Representa pureza, separación y pertenencia, ¿no? Y acá, bueno, podemos hablar un montón, ¿no? Un montón de esto. Porque nosotros en Cristo, o Cristo en nosotros, genera esto, separa lo que es la carne, los deseos y todas esas cosas, de lo que es Él, ¿no? Genera esta pureza en nosotros, esta separación de lo que éramos y a lo que somos ahora, ¿no? Como dijimos, ¿no?, nos posiciona, ¿no? Estábamos en un lado y ahora a través de eso nos posiciona en otro lado. Sí. Es como decíamos, ¿no?, recién, ¿no?, que esto es toda una representación, ¿no?, que todo esto se cumple en la cruz, ¿no? Se cumple en la cruz. Y en este momento esto era físicamente, ¿no? Claro. Pero hoy en la gracia, porque imaginemos un poquito, ¿no?, de que, meditemos un poco en el sentido de que en este caso era algo físico, ¿no? Pero el corazón del hombre hasta entonces todavía tenía ese prepucio en su corazón, ¿no? Sí. Y fijémonos, ¿no?, que en el pueblo de Israel, muchos años después, seguías con esta tradición de cortar el prepucio, pero conocemos la historia de Israel, ¿no?, en el desierto, ¿no?, que siempre fue terco, nunca se entregaba por Dios de completo, ¿no? Así es. Y yo creo que Dios tuvo dolores de cabeza, ¿no?, con este pueblo, ¿no?, de que, en fin, su naturaleza no cambiaba. Así es. Su naturaleza no cambiaba. Entonces esto llegamos a la cruz, ¿no?, en donde por medio del Espíritu Santo Dios entra a nosotros y corta ese prepucio, pero en el corazón, ¿no?, del hombre. O sea, corta, separa, ¿no? Entonces ahí donde nosotros siempre decimos, ¿no?, que ya el pecado no nos enseñorea, ¿no?, sino que es cortado y ahora sí podemos vivir en esta nueva vida que da Dios, que es la vida espiritual. Amén. Entonces ahí es donde hoy en día se cumple esto, ¿no?, por medio del Espíritu Santo, de cortar el prepucio, pero de nuestro corazón. Amén. Cuando hablamos de esto, ¿no?, cuando hablamos de esta separación, de este corte, vemos como Dios, pide, ¿no?, que sea todo rápido, ¿no? Porque yo estaba pensando, justo meditaba en Israel, ¿no?, cuando ellos estaban a punto de salir en la última plaga, ¿no?, de salir de Egipto. El Señor le dice en la Pascua, ¿no?, le dice, hagan todo rápido. Ni siquiera te pongan a refrescarse, ¿no?, a estar tranquilos. Ni siquiera se sienten, dice que coman parados. Parados ya con sus lomos ceñidos, dice, preparados para salir de ahí corriendo, ¿no? Huyan de ahí, ¿no? Entonces esto es lo que Dios quiere en nosotros cuando genera esto. Huyan de todas esas cosas, salgan rápido de esas cosas, ¿no? Y empiecen a caminar y empiecen a salir de ese Egipto, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Claro.
Entonces, es importante, hermano, esto lo que genera Cristo en nuestro corazón es una separación eterna de lo que éramos antes, ¿no? Pero hay un punto, ¿no? Que hubo una discusión entre los judíos, ¿no? Cuando Cristo murió, resucitó, ascendió, después pensaron los apóstoles, ¿no? Y creo que el punto era entre Pablo y Pedro, ¿no? Que Pablo le remarcó, ¿no? El tema de que andaba con los gentiles era una cosa, con los judíos era una cosa, y había, viste, un pequeño debate ahí entre de si era circunciso, si era incircunciso, si le hablaba bien a los gentiles, si le hablaba esto, había parte de los judíos que querían que los gentiles circuncisen. Entonces como que traíamos cosas de las leyes a la gracia, ¿no? Claro. Pablo dice, ¿no? en sus cartas, ¿no? Ya no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, ya está, eso ya, déjenlo, ya no existe, no es necesario hacer todas estas cosas. Porque se pasó, esto, como decíamos, ¿no? Esta imagen, este acto que se hacía carnalmente, humanamente, pasó a lo espiritual, ¿no? Claro. Ya pasa en la gracia todo este rito, por así decirlo, ¿no? Pasó a lo espiritual. Sí. Ahora Dios no necesita que nosotros no hagamos esta marca, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque lo hace el Espíritu en nuestra vida. En nuestra vida, así es. Vamos a seguir avanzando, donde él dice, serás por señal de pacto, dice. No es el pacto en sí, sino que la evidencia externa de que uno pertenece al pacto, ¿no? Esta señal tocaba lo más íntimo del ser masculino, ¿no? La fuente de la descendencia. Así Dios marcaba que la descendencia de Abraham tenía, también debía ser santa. Era un recordatorio constante de que la fecundidad de Abraham dependía de Dios, no de la carne. Perdón si me trabo, necesito lentes, eso es lo que se pasa, lo veo todo borroso. Tenés que agregar la letra, me parece. No es eso, veo borroso. Después dice, a los 8 días, ¿no? En el versículo, dice, el día octavo es simbólicamente el día de nuevos comienzos, ¿no? 7 más 1. La circuncisión debía hacerse antes de que el niño pudiera decidir, mostrando que la gracia precede a la respuesta humana, ¿no? Jesús mismo fue circuncidado al 8º día, eso lo vemos en Lucas. Vamos a compartirlo, dice Lucas 2:21, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, cumpliendo la ley perfecta, ¿no? Después dice, el nacido en casa y el comprado por dinero. La señal no estaba limitada al linaje natural de Abraham, sino también a los siervos y extranjeros bajo su casa. Esto prefigura la inclusión de los gentiles en el pacto, ¿no? Algo que en el Nuevo Testamento enseña con claridad, ¿no? Efesios dice, por tanto, acordado que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, alejados del pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios, dice en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, otros que en otro tiempo estaban lejos, son hechos, los acerca, ¿no? Habéis sido cercados por la sangre de Cristo. Wow, qué tremendo significado que tiene esta parte, ¿no? Cuando, bueno, obviamente Dios es todopoderoso y lo sabe todo, que lo manda mismo a Abraham, ¿no? A circuncidar, aquello está comprado, pero fíjense el detalle, ¿no? Comprado por su mismo dinero, ¿no? A lo que él compró, no lo que llegaron y se quedaron nada más. Claro. Porque imagino, ¿no? Un poco de que en su casa, ¿no? En la casa de Abraham había gente nacida, ¿no? De su propio pueblo, por así decirlo, gente que él compró, ¿no? Porque entonces acordemos, ¿no? Que se manejaba mucho, se comercializaba, por así decirlo, todo lo que es esclavos, ¿no? Entonces Abraham también compraba esclavos, ¿no? Y después mucha gente que simplemente capaz se quedaba con Abraham. Por ahí se hacía, seguramente había gente que hacía compañerismo con Abraham y capaz que se quedaba ahí con Abraham, ¿no? Entonces Dios le remarca esto, ¿no? Que circuncide a los de su casa y a los comprados con su dinero, ¿no?
Pero la gente que capaz que venía y se quedaba con Abraham o estaba de paso, porque seguramente en ese tiempo también, ¿no? Capaz que había gente que, obviamente no, acordémonos que no había vehículos, ¿no? Sí. No había, la gente para ir de, no sé, de un pueblo a otro, capaz que viajaba días, semanas. Entonces, meses. Era común de que gente que venía de muy lejos se quede con Abraham, ¿no? Y ahí capaz que Abraham le ofrecía, ¿no? Comida, agua, Pero pan, estaba de ¿no? paso. Y después se iban, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué espiritual esto? No. Entonces Dios le manda a los que compró de su propia casa, porque estos que eran comprados eran porque vivían con él, ¿no? Claro. Él No más de dice paso. acá, ¿no? Bajo tu casa, los que estén bajo tu Wow. gobierno, tu responsabilidad, ¿no? No, responsabilidad puede ser una palabra usada porque los que están de paso también es la responsabilidad nuestra, ¿no? Claro. Porque nosotros lo aceptamos, ¿no? Pero los que estén ya conviviendo ahí, ¿no? Que estén en ese lugar. Entonces Dios está marcando eso, ¿no? Que termina lo que... Sí, que eso, ¿no? Que, así que fijémonos hoy en día, ¿no? De que la gente, Dios marca, ¿no? A los que son realmente su pueblo, Sí. ¿no? Y bueno, más adelante vamos a hablar qué pasa, ¿no? Con los que no se circuncidan, ¿no? Sí. Bueno, después dice, Dios está formando una comunidad marcada por la santidad, no simplemente una nación étnica, ¿no? Wow. El varón incircunciso será cortado, ¿no? De rechazar la señal era rechazar el pacto, rechazar a Dios directamente, Sí, ¿no? sí, Está cortado del pueblo, era una forma de grave excomunión, ¿no? Implicaba romper la comunión con Dios y su pueblo, ¿no? Bueno, entonces, a esto es lo que quería llegar, ¿no? A veces en estas mismas congregaciones, en el mismo pueblo de Dios, hay gente que no, que ha rechazado la circuncisión. Sí. ¿Qué es esto, la circuncisión? No, que han rechazado el espíritu de Dios mismo, ¿no? A creer en él, ¿no? A pertenecer, claro, ¿no? porque la circuncisión era una señal de que pertenecías. Claro. De pertenencia. Claro. Yo pertenezco a él. Entonces, si vos rechazás esto, estás diciendo, no, yo no quiero pertenecer a nadie, ¿no? Yo soy yo nomás. Hay mucha gente que está como de paso, ¿no? Por nuestro pueblo, por así decirlo, ¿no? Demasiada gente, ¿no? Sí. Hay mucha gente así. ¿no? Pero porque la palabra también dice, ¿no? Que ahora en la gracia, ¿no? Porque antes no se hacía esto, ¿no? Alguien pecaba en el pueblo de Israel o era algo inmundo o hacía algo, ya lo terminaban apedreando y expulsando, claro. ¿No? Ahora no, ahora el Señor dice el trigo y la cizaña van a crecer juntas. Sí. Entonces, y uno no sabe. Pero cuando venga el Señor será separado. Él va a separar, ¿no? Así es. Que, wow, tremendo. Bueno, vamos a entrar en un punto, ¿no? Donde así como a Abraham se le ha cambiado el nombre porque tiene un significado, como dijimos, los nombres hebreos, ¿no? Siempre cuando se le daba era por algo. A Sarai, la mujer de Abraham, también Dios le cambia el nombre. Vamos a leerlo. ¿Querés leerlo vos? Dale. 15 al 22. 15 al 22, dale. Sí. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Amén. Reyes de pueblos nacerán de ella. Entonces Abraham se postró sobre, bueno, este 17 se postró sobre su rostro, dice, ¿no? Sí, está el 22. Bueno, dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años habrá de nacerle un hijo? ¿Y Sara ya de 90 años habrá de concebir? Le pregunta, ¿no? En su corazón. Así es. Y el 18 dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti, le puso. Nos respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, lo bendeciré, lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac. Él que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. El 22.
Acabó Dios de hablar con Abraham y se alejó de él. Amén. Vamos a desmenuzar este pedacito de este capítulo en donde, bueno, a Sara se le cambia el nombre, donde vemos el pacto de Dios hacia quién es, ¿no? Porque está también Ismael, ¿no? El hijo de ya 13 años de Abraham y la egipcia. Entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? Todo eso significado primero del nombre, porque le cambia también el nombre. Y vamos a empezar a leer. Dice, Saraí ahora será llamada Sara, dice, ¿no? Saraí significa mi princesa. Wow. Es un tono personal y doméstico, pero Sara significa princesa. Es en sentido más amplio, madre de pueblo, ¿no? Wow. Así como Abraham fue transformado, Dios también le da una nueva identidad a la esposa, reafirmando que ella forma parte del pacto, ¿no? Entonces, vamos a los matrimonios, ¿no? Una carne serán, dice, ¿no? Son uno, dice su palabra. Entonces, Dios hace el pacto con el matrimonio. La bendeciré, madre de naciones, reyes de ella saldrán. Sí. Dice, Dios bendice personalmente a Sara, ¿no? La gracia no es solamente para Abraham. Esta bendición confirma que la promesa no se cumplirá a través de Agar o Ismael, sino por medio del milagro con Sara. Se menciona reyes que saldrán entre ella apuntando a la realeza mesiánica, ¿no? Culminando todo en Cristo, ¿no? Amén. Que Él es el rey de reyes, ¿no? Abraham se postró y se rió. Bueno, acá está buenísimo esto porque vemos el pensamiento o, como dijimos, no solamente que pase por acá, sino que pase por acá, por el corazón, ¿no? Porque él dice en su corazón, ¿no? Se rió, digamos. ¿A cuánto de nosotros nos pasa, no? A veces creerle a Dios, ¿no? A veces Dios usa personas, ¿no? Obviamente la misma palabra de Dios, ¿no? Nos habla en nuestra vida, ¿no? Y nosotros y leemos, ¿no? Que Dios nos tira una promesa o nos dice a nosotros mismos, ¿no? Haré de ti, ¿no? Nos puede hablar personalmente Dios nosotros. Y nosotros leemos, o a veces no en nuestras congregaciones, cuando por medio de la palabra que trae un hermano, o a veces se acerca un hermano, ¿no? Y nos habla, ¿no? Todo por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y a veces en nuestro corazón oímos, ¿no? Lo que Dios nos dice. Y en nuestro corazón dudamos. Yo, Señor Jesús, yo voy a hacer esto. ¿Vos harás esto conmigo? Claro. Y a veces estamos igual que Abraham, ¿no? Capaz que no estamos en los 99 años, ¿no? Pero siempre hay una palabra también, ¿no? Que dice, no menosprecies tu juventud, ¿no? A veces, wow. ¿no? Y a veces nosotros ya, por ejemplo, nosotros tenemos ya más de 30, ¿no? Y decimos, en nuestro corazón podemos llegar a decir, no, pero ya se me pasó el tiempo. ¿Cuántas veces decimos eso, no? Sí, eso es ya verdad. se me pasó el tiempo, ¿no? Sí. O otro puede decir, no, todavía soy muy joven, ¿no? Pero acá a veces estamos igual que ahora, ¿no? Dios nos dice, nos estás bendiciendo y en nuestro corazón estamos dudando. Estamos dudando, así es. Entonces Abraham le dice, ¿no? Esta risa es una mezcla de asombro, otra vez, ¿no? Pero incredulidad, también ternura, ¿no? Y humanidad, ¿no? Abraham cree, pero le cuesta imaginarlo, ¿no? Entonces él tiene 99 años, 99 ¿no? años. De lo que se sujeta, ¿no? Ya soy anciano, ¿no? Sí. Y Sara tiene 89. Su risa no es burla, ¿no? Sino que es una incredulidad envuelta en esperanza, como si dijera, ¿en serio? ¿Me estás diciendo en serio? Claro. ¿No? Entonces, pero lo que destaco, ¿no? De esta parte, no solo eso, ¿no? De cómo, de lo que sentía Abraham, sino que anteriormente vimos como Abraham se rindió completamente a él, ¿no? Y explicamos que esto es abrir el corazón, no ocultar nada, ¿no? A Dios, no tener máscara, ¿no? Y cómo el Señor ve eso en el corazón de Abraham, ¿no? Algo que está abierto y está hacia Dios, ¿no? Es como decirlo prácticamente. Entonces el Señor ve eso y le dice, ¿no? Prácticamente le responde a su corazón. Dice después, ojalá Ismael viva delante de ti. Dice, Abraham todavía ama a su hijo Ismael, ¿no? Es su hijo. Y en parte espera que Dios lo escoja como heredero. Pero Dios deja en claro que Ismael será bendecido, pero no es el hijo del pacto, ¿no? Ese momento muestra que Abraham aún necesita soltar
su plan humano para recibir el plan divino, ¿no? Él esperaba agarrado, ¿no? Él todavía estaba, lo hablamos en capítulos anteriores, ¿no? Esperando que Ismael sea elegido por Dios, ¿no? Entendámoslo un poquito también, Abraham, también, ¿no? sí, Porque acordémonos que 13 años atrás, ¿no? Sí. Estaba, él decía, será mi heredero, ¿cómo que se llamaba? Su criado. Eliezer, ¿no? 13 años atrás, o tal vez un poquito más, él pensaba que Eliezer iba a ser su heredero, y ya tenía, no era tan viejo como ahora, claro, ¿no? Tenía más de 13 años, un poquito más, y ya él pensaba que ya era viejo, que no iba a poder tener hijos. Así que imaginémonos ahora con 99 años, más ¿no? Viejo todavía. Más viejo todavía. No, casi, él lo dice, ¿no? 100 años ya, ¿no? Sí. Como lo redondeó ahí. Sí. Y un hombre de 100 años, o sea, si tenía poca esperanza, unos 15 años atrás, pongámosles, imaginémonos ahora que tiene 100, claro, ¿no? Entonces dice, no, si ya 15 años atrás no tenía chance de tener hijo, ¿cómo voy a tener chance ahora? ¿No? Entonces él como que está en este estado, ¿no? Dice 99 años. Y digo, bueno, entonces como que se la tira un poco a Dios, ¿no? Sí. Y le dice, bueno, ojalá Ismael, ¿no? Lo tengas en cuenta. Claro, ¿no? Claro, así es. Después dice, ciertamente Sara te dará a luz un hijo y lo llamarás a Isaac. Vos fíjate que ya tenemos nombre. Tenemos nombre también. Tenemos nombre, ¿viste? Venimos de una promesa, de una descendencia, de un hijo. Y pasaron años en el camino de Abraham y el transcurso y todo lo que ha vivido, y el tema con la egipcia, con la sierva, con Agar, con su hijo Ismael. Pero ahora se está aclarando todo lo que Dios desde un principio reveló, ¿no? Está haciendo más claro la promesa de Dios, ¿no? Entonces acá le dice, darás un hijo. No será una hija, será un hijo, ¿no? Representando, ¿no? La continuidad del linaje, ¿no? Sabemos que viene del hombre, ¿no? Claro. Así como cuando ponemos los apellidos, ¿no? Que siempre el apellido va hacia el varón, ¿no? Claro. Y obviamente hacia la hija también, pero después cuando se forma un matrimonio sigue el apellido del padre, ¿no? Claro, sí. Queremos explicar por eso, lo general. Por lo general. Entonces dice, lo llamarás Isaac, ¿no? Dios responde con firmeza, ya está. Ciertamente no es una posibilidad, ya es un hecho, ¿no? Le da nombre al niño, Isaac, que significa risa, ¿no? Por lo que él sintió en su corazón, Abraham, ¿no? Como recordatorio de ese momento, pero también de la alegría que vendrá, ¿no? Isaac será el hijo del pacto, no por mérito, sino por la elección soberana de Dios, ¿no? Porque Dios lo dijo así, porque Dios quiso que sea así. Yo en el capítulo anterior, ¿no? Decía, ¿no? Como una revelación que se me ha dado en ese momento, ¿no? Que fíjense que Dios como que esperaba el punto crítico para decir, ¿no? De que acá a los 99 años, ¿no? Abraham, no había chance, humanamente no había chance de que él tenga un hijo. Tanto por Sara, que tenía entre 89 y 90 años, y Abraham, que tenía 99 y 100, ¿no? Claro. O sea, no había chance humana. Ya no había posibilidades. Posibilidades humanas, ¿no? Sí, así es. Entonces acá ya le revela y dice, bueno, acá, vas a tener un hijo. Claro. ¿no? Entonces, no hay posibilidad de decir, no, fue casualidad, o sea, no hay chance de que Dios no haya sido. Claro, a eso iba, que no haya duda que fue Dios. Ahí está. Que no exista duda, ¿no? No hay duda. Que, claro, no hay duda. Viene solamente de él. No hay duda de que Dios fue quien hizo el milagro. Exactamente, así es. Después dice, el pacto lo estableceré con Isaac, dice, ¿no? Por este tiempo, el año que viene, ¿no? O sea, le está diciendo que por este tiempo, el año que viene, o sea, creo que se refiere al tiempo de gestación, ¿no? Los 9 meses, 8 meses, dependiendo, ¿no? Si sale antes, ¿no? Por este tiempo, el año que viene, ¿no? O sea, que este pacto lo haré con Isaac cuando él nazca, ¿no? Dios pone fecha a la promesa, ¿no? Por este tiempo, el año que viene, dice. Ya no es una promesa futura incierta, ya no hay duda, ya no es algo que cuando Dios diga o hay que esperar el tiempo. Dios ya actuó, ya dijo, ahora es tiempo, ¿no? Entonces, vamos a avanzar en donde Abraham
obedece y se circuncida con toda su casa, ¿no? Vamos a leerlo, 17 al 23, del 23 al 27, ¿no? Para ya ir terminando, hermanos. ¿Querés que lo lea? Lo leo. Bueno, dale, ¿estás con ganas con leer? Sí, no. Porque vos necesitas anteojos, Matías. No, te vale. Bueno, el 23 dice: Entonces tomó Abraham a su hijo Ismael y todos los siervos nacidos en su casa y varón de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Tenía Abraham 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio. Amén. Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Todos los varones de su casa, tanto el siervo nacido en casa como el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Amén. O sea, todo en el mismo día. Todo en el mismo día. O sea, todo en el mismo día. Recordemos, ¿no? Cuánta gente había, ¿no? En una oportunidad para ir a rescatar a Lot, dice que agarró 300 y pico de personas, ya gente dispuesta de su misma casa para ir a rescatar a y gente a Lot. que tenía seguramente la edad, ¿no? Para ir a la batalla. Obviamente. Después, ¿cuántos más niños, ¿no? Había muchos, ya se estaba generando, viste, de a poquito todo. Vamos a empezar. Entonces Abraham, tomó a Abraham y circuncidó, dice, ¿no? La palabra entonces muestra una obediencia inmediata. No es que esperó al otro día, ni que, bueno, Señor, ya son las 5 de la tarde, mejor el otro día me pongo a hacer esto, o che, es la hora del almuerzo, después. No, él actuó de inmediato y obedeció lo que Dios le pidió que haga, ¿no? Una señal de pacto, una señal de que pertenece a él mismo, algo físico que realmente ahora sí vemos que Dios está con nosotros. Y que nomás, ¿no? También la apresuración, ¿no? De Abraham, ¿no? Abraham en este momento. Abraham. Nuestro pastor dice, nosotros generalmente siempre decimos Abraham, ¿no? Ajá. Pero dice que nuestro pastor nos enseñaba, ¿no? Que la H, ¿no? En hebreo, ¿no? Sí. Se pronuncia como si fuese medio como una J, algo así, ¿no? Entonces, Abraham. Que no, también, ¿no? De la obediencia, ¿no? Y también, ¿no? Quiero que esto se conteca ya, ¿no? Claro, ya, yo necesito. Es algo que es que venimos. Esperé tantos años. Ahí está, no, y bueno, ahora haces esto. Y qué más apresurado de uno decir, bueno, Señor, ahora. Sí, ya. Entonces, después dice: Abraham no esperó, no consultó, no dudó, hizo lo que Dios dijo en aquel mismo día, ¿no? Me gusta esta idea, ¿no? De decir, ¿no? Que en realidad no es de que había duda en Abraham, ¿no? Yo creo que Abraham sabía que Dios iba a cumplir la promesa, claro, ¿no? La promesa de tener una gran nación, ¿no? Sí. Pero no sabía el cómo, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía, bueno, tengo 99 años, ya se me pasó el tiempo, pero tengo un hijo, tengo a Ismael, Claro. ¿no? Seguramente va a ser por ahí, ¿no? Yo creo que no había dudas de que Dios iba a cumplir, pero había dudas que si iba a ser por medio de Sarai y él, claro, ¿no? Entonces, por eso ahí yo creo que Abraham presenta a Ismael. Así es. Y Dios le dice, no, digamos, bastante terco en este bastante sentido, ¿no? terco. Y, claro. Como decía, no, recién hay que entenderlo también, 99 años, ¿no? Sí. Pero bueno, pero Dios acá le dice, no, va a ser por... Y encima ya lo que más me encanta de este pedacito de la historia de Abraham es que Dios ya le dice, el año que viene. Ya está. No te queda nada. No queda nada. Yo me imagino la emoción cuando la panza empieza a crecer, ¿no? La ansiedad, ¿no? El de ya, quiero ver cómo es otra, ¿no? Porque Abraham ve que su esposa Sara queda embarazada y como decís, ¿no? Va creciendo la panza y qué alivio también, ¿no? No solo eso, sino que ver el milagro. El milagro hecho realidad, ¿no? Wow. La mano de Dios actuando. Wow. Porque uno se puede imaginar la mano de Dios, pero en nuestro momento, en nuestro día, un nacimiento de alguien estéril o alguien que deseaba con toda su gana tener un hijo y no tenía la posibilidad y que nazca, y eso es la mano de Dios actuando, ¿no?
Entonces ver eso para mí, para Abraham, es como que el sueño hecho realidad. Sí, tal cual. Después dice, su obediencia fue personal, radical y pública, ¿no? Se circuncida a él mismo, su hijo, todos sus siervos, sin importar su edad, estatutos o nacionalidad, ¿no? La verdadera fe responde con acción, no con excusas. La obediencia sin demora es señal de una madurez espiritual. ¿Escucharon? No. La obediencia sin demora es una señal de que somos maduros, de que entendemos cuando Dios habla. Abraham tenía 99 años, dice. Qué poderoso testimonio, ¿no? Toda su vida, ¿no? Avanza su edad, a su avanzada edad, Abraham se somete al dolor físico de una señal espiritual, ¿no? El cortar el perpetuo, ¿no? No hay edad para obedecer. Abraham muestra que nunca es tarde para consagrarse del todo a Dios. Después dice, Ismael tenía 13 años, esto establece un precedente, ¿no? Ismael fue circuncidado también, aunque no era el hijo del pacto. Esto es importante porque Ismael fue incluido en la señal. Pero esto sería el canal de la promesa, ¿no? No sería el canal de la promesa. Dios puede bendecir a muchos, pero su pacto sigue siendo una línea específica de propósito, ¿no? En el mismo día, ¿no? Que se repite 2 veces en el versículo, dice, esto enfatiza el compromiso total e inmediato de Abraham, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? De responder con obediencia inmediata, ¿no? Nadie quedó afuera, ni los nacidos en casa, ni los comprados, ni su propio hijo. Abraham no guardó el pacto para sí, sino que involucró a todos los que estaban bajo su autoridad, ¿no? Esta señal externa es de una realidad interna, ¿no? Prácticamente lo externo refleja, es sombra de lo interno, ¿no? Aunque la circuncisión era un acto físico, expresaba una verdad espiritual. Somos de Dios, vivimos para Él, estamos bajo su pacto, ¿no? Hoy no necesitamos esta señal eterna, lo que venimos hablando, ¿no? De la sombra y la realidad, ¿no? Pero sí la realidad interna, ¿no? La circuncisión es del corazón, en espíritu, no de letra. Eso lo vemos en Romanos 2:29, ¿no? Entonces, para finalizar este episodio, que me he dado cuenta que siempre andamos en el mismo horario, ¿no? Entre una hora 10, hora y cuarto, hora y 20. Vemos toda esta señal que el Señor hace ahora, ¿no? Es un reflejo, ¿no? Con Abraham, con los hebreos, un reflejo de lo que Cristo o lo que Dios haría en nuestros corazones, ¿no? Cada vez que aceptamos pertenecer a Él, ¿no? Yo creo que el nuevo pueblo de Dios, no el verdadero, es aquel que hace este acto, pero espiritualmente, ¿no? Todo aquel que acepta a Cristo se vuelve, ya no es por herencia, ya no es por sangre, por carne. Esto es espiritualmente. Sí. Y yo creo que esta es la nueva Israel, ¿no? Que es espiritual, ¿no? Claro. Y todos nosotros fuimos como añadidos a eso, ¿no? Dice su palabra, ¿no? Insertados, sí. Sí, es un tema para deliberar bastante, ¿no? El tema de Israel, que no viene al caso, ¿no? En este episodio. Yo porque no quiero que se genere un debate, ¿no? De que Israel, pueblo de Israel, en tanto nación y en tanto espiritual, ¿no? Pero sí somos pueblo de Dios, ¿no? Es más, en su palabra dice, creo que en Pedro, ¿no? Linaje santo, pueblo escogido por Dios, ¿no? Entonces, sí somos de Él, ¿no? Tenemos pertenencia en Él. Sí. Y vamos a leer las lecciones de este episodio y después la fe, el impacto del crecimiento de Abraham. Para finalizar, dice, la fe implica obediencia, ¿no? Abraham obedeció inmediatamente a circuncidar a todos los varones de su casa. Amén. El verdadero pacto requiere una entrega de todo el ser, aún lo que duele. La obediencia no espera condiciones ideales, actúa en cuanto Dios habla. No estás solo en el pacto, tu casa, tu entorno, tu liderazgo debe reflejar también esa consagración. Dios honra la fe, la obediencia. Dios honra la fe obediente, no perfecta, sino disponible. Dios cumple en su tiempo, ¿no? Claro. A pesar de las dudas iniciales de Abraham y de Sara, verían el cumplimiento de la promesa en el tiempo perfecto de Dios. La señal visible refuerza la fe, ¿no? Él necesitaba eso. La circuncisión recordaba a Abraham y su descendencia la fidelidad de Dios. Y en el impacto de la fe, vemos como en este capítulo consolidó la fe de Abraham y preparó el corazón para recibir
el cumplimiento, ¿no? De la promesa a través del nacimiento de Isaac. Así que este capítulo fue muy lindo, con mucho significado, ¿no? En tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿no? Sí. Como remarcamos al comienzo, ¿no? Ver la sombra, ¿no? De todo eso que estaban viviendo y era todo externo, pero que reflejaba lo que sucedía en lo interno, ¿no? A través de, por gracia de Cristo, ¿no? Así que, bueno, vamos a estar dejando acá este capítulo, los motivamos, los amamos. Oramos para que sean edificados con estos videos, que puedan estar aprendiendo junto con nosotros, ¿no? Sobre esta vida en la cual Dios incluyó, ¿no? En todo este canon y podemos ver, podemos aprender, ¿no? Sí. Y así, bueno, los motivamos a aquellos nuevos que se han ingresado al canal, que se han sumado, a que puedan estar recorriendo este camino que Dios preparó para cada uno, ¿no? Sí, amén. Así que... ¿Cómo Dios ve la historia inicial, ¿no? Que como decíamos en otro capítulo, acá en Abraham se empieza a ejecutar también todo el plan de Dios, ¿no? Sí. Hasta llegar a Jesucristo, ¿no? Así es. Acá con Abraham es el comienzo, ¿no? Del actuar de Dios mismo. Sí. Dios acá, por medio de Abraham, empieza a actuar y empieza... es la punta inicial, ¿no? De la genealogía, por así decirlo, ¿no? Sí. De lo que Dios va a hacer más adelante. Hasta llegar a Cristo, sí. Así que es muy lindo y hay que leerlo. Hay que leerlo. Hay como cristiano, ¿no? Debemos informarnos, hay que leer la palabra, ¿no? Y más que informarnos, ¿no? Conocer. Sí, ¿no? saber en profundidad no solamente la historia, sino como Dios ve como todo. Dios ve todo. Como Dios empieza a actuar desde acá, que fueron más de 2000 años, hasta llegar hasta nosotros. Sí, ¿no? Sí. Así que es muy lindo y para tener también, ¿no? Porque debemos asombrarnos. Debemos asombrarnos con lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Sí, es verdad. Y por medio de nosotros podemos leer la historia de Abraham y también adorarlo, decir, Dios, mirá todo lo que hiciste desde el comienzo, cómo actuaste, te doy gracias. Amén. Así que bueno, hermanos, los amamos y Amén. Lo vamos a estar esperando en el siguiente capítulo los viernes y los lunes, como siempre, verdadeando todas las semanas. Hasta luego. Chao, bendiciones.